Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo y Sin Filtro. Saludos, Mardeli, buenas tardes. Saludos a ti, saludos a toda nuestra audiencia. Y hoy tenemos un programa especial y quiero saludar de inmediato a mis compañeros Carmen Jovet y Jonathan Lebrón. Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, Jonathan. Felicidades y felicidades Igual. a todos ustedes, al público. Cuando llega el fin de año, yo hago inventario de lo que he hecho mal, de lo que he hecho regular y O sea, de lo que he hecho si estás bien. portado bien, si estás portado mal. No, porque yo no estoy esperando a Santa Claus. ¿no? Ok, ya bueno. Y además que el trademark mío es que estoy mejor cuando me porto mal. Claro, definitivamente. ¿Sabes? Porque si no, no eres tú. Y no pido permiso para portarme bien. Jamás. Pero hoy es un programa importante. Presta atención porque vivimos tiempos difíciles económicamente hablando y socialmente hablando. Y en este último programa del año, en Directo y Sin Filtro, vamos a dedicar un gran espacio del mismo a analizar la economía y la gestión del gobierno. La economía mueve al país, afecta su bolsillo, define empleo, calidad de vida de todos y todas. Y en momentos difíciles como estos, momentos de incertidumbre, de guerra arancelaria y de guerras reales, en momentos en que la gente se siente abandonada y desinformada, es la hora de pasar inventario y poner las cosas en justa perspectiva. Definitivamente, y para analizar el tema, hoy nos acompaña el economista José Caraballo Cueto y la presidenta de la Cámara de Comercio, la licenciada Margaret Ramírez Báez. Buenas tardes, bienvenidos a Directo Sin Filtro. Bienvenidos. Un honor, un placer estar con ustedes. Este año ha sido un año de muchos retos para el país y la economía es crucial porque ya las personas no saben qué hacer, cómo estirar más el dólar. Y un tema bien primordial es el tema de Luma Energy, de la factura de luz, donde muchas familias están decidiendo o si pagan la factura de luz o si compran sus alimentos o si compran sus medicinas. ¿Qué podemos esperar en lo que viene en el 2026, tomando en consideración que todavía la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica no se ha finiquitado? Caraballo Cueto. Bueno, aquí en Puerto Rico tenemos una crisis energética. Uno de los cogeneradores de la energía eléctrica, que es AES, requirió un rescate. Tenemos a una empresa que es una tramposa, que es la que tiene el monopolio para importar el gas natural, que cuando le da una rabieta se lleva el gas, hay que importar diésel, correcto, a un costo más caro. Una empresa que está en quiebra, yo no sé a quién se le ocurre tener de suplidor una empresa que está en quiebra, que está dando sus últimos aletazos y encima de eso darle un monopolio. Tenemos por otro lado el pleito con el caso de Luma, que fue un compromiso de campaña de todos los candidatos a la gobernación de Puerto Rico. ¿Y eso resuelve el problema del país? ¿Sacar a Luma del panorama? Es parte de lo que hay que hacer, pero yo creo que hay mucho enfoque en términos de sacar a Luma y no en lo que vamos a hacer después. Claro. Y eso es parte de la improvisación continua que hay. Y para colmo de males, todavía no se ha terminado la quiebra con la Autoridad de Energía Eléctrica. Hay una amenaza de aumentar el costo energético para pagarle a los bonistas y también hay una amenaza para pagarle a los pensionados y hay hasta un pleito de clase sobre esas pensiones, si se deben de pagarle la factura o no. Así que lo que tenemos, yo no le llamaría una crisis energética, yo le llamaría un desastre energético. Y Ramírez Báez, quiero darle a usted la oportunidad porque también el sector comercial, no solamente el individuo la está pasando mal, el sector comercial. El costo de la electricidad está imposible, pero tenemos un sistema de electricidad que no es eficiente, que se le va la luz. no es constante, que no podemos confiable. confiar en él y que de hecho en uno de los estudios que hicimos reflejó que más de un 50% de los empresarios han tenido que buscar una fuente secundaria de abastecimiento de energía eléctrica. Eso no nace de la necesidad o de esa no viene de la provida nada. del empresario de querer tener Claro. algo por si acaso. No, es que tiene una necesidad real y hay una preocupación real de que contamos con un sistema energético que es ineficiente y que no es constante. Y por La voy a ende, preocupar más, para preocuparla el doble. Hay una petición de Luma ante el negociado de energía de doblar, aumentar al doble. 44 centavos sería. El kilovatio. Bueno, en el kilovatio caso hora. de los empresarios que pagan 1,000 podrían pagar $2,000 de energía mensual. El que paga 1,000 y el que paga 4, 8. Eso no se le ha dado mucho color. No sé si ustedes se unieron a ese pleito, no sé si los industriales que debieron haberse unido, porque va a partir la industria por la mitad, ¿sabes? ahora mismo el negociado está ante la tarea
exclusiva y única, porque es su jurisdicción de verificar la tarifa base de que pagamos en Puerto Rico de energía eléctrica. Recuerden que estamos pagando una tarifa provisional. También recordemos que estamos pagando casi un 8% para las pensiones. Eso es dinero que antes no se pagaba. Lo bueno que tenemos ahora es una factura desglosada y sabemos porcentualmente qué es lo que estamos pagando y no es precisamente por la electricidad. Me llama la atención porque, y el profesor lo comenta, o sea, al final del día, si sacamos a Luma o resolvemos los problemas o New Fortress o lo que sea, no sabemos cuál es la alternativa desde el punto de vista de producción energética, porque entonces tenemos todavía el caso de la quiebra, cuál es el caso hacia el futuro. Ahora, desde el punto de vista de decisiones que se pueden tomar para mitigar ese impacto, le pregunto, profesor, ¿qué caja de herramientas tenemos disponible a nivel local que puedan, digamos, mitigar estos impactos de manera inmediata en el corto plazo? Yo creo que el modelo de tener un monopolio, sea público, que fue el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, o privado, que es el caso con Luma, no ha dado resultado. Yo creo que tenemos que fomentar la competencia. Yo creo en las cooperativas energéticas. En Estados Unidos casi la mitad de la energía la distribuyen cooperativas energéticas y tener más de una. Las pones a competir y esto es casi un axioma en economía. La competencia es la que fomenta la eficiencia. Si yo soy el único que estoy vendiendo algo, ¿por qué tengo yo que ser eficiente, dar un buen servicio? No hay incentivo. No lo hay. Y de hecho, lo mejor que puedo hacer es subir el precio, que es la gran idea que se le ocurre a Luma cada vez que tiene cualquier problema. Necesito cortar árboles, un aumento en la factura. Necesito aumentar los salarios, un aumento en la factura. Pero está en el negociado en autorizarlo, ¿no? Sí, claro. Que no es puede pedir. Ciertamente este asunto energético permea en la economía nacional, pero también permea en la economía personal, en las finanzas personales. Eso va entonces, hay estudios de fin de año que el consumidor entonces, ¿qué hace? Altera sus patrones, altera sus patrones de compra, altera sus patrones de consumo. Y entonces, la gente quisiera escuchar que el año que viene esto puede mejorar. Tenemos un efecto inflacionario que puede ser local, pero también tenemos una guerra arancearia en Estados Unidos. Profesor, que ¿hay algo positivo que se le puede decir a la gente? Y si no, ¿qué puede hacer cada hogar puertorriqueño ante esta situación y este panorama que tenemos? Porque por lo menos la situación energética sabemos que no se va a resolver en una semana ni en dos. Sí, la solución que muchas personas hemos recurrido es una solución individual, se llaman placas solares. Claro. Y eso lo han hecho también muchas Carmen empresas. lo lleva diciendo un ratito. ¿Pero es la verdad? Pero los que viven en apartamentos en condominio no tienen esa opción. Y los que no baterías solares. Y los que no tienen tampoco esos recursos, porque esto es un sistema que cuesta. Así que yo creo que aquí tiene que haber una solución colectiva a esto. Si bien yo puedo escapar en cierta medida, pero siempre voy a necesitar conectarme a Luma. En el caso mío que tengo placas solares también. Muchas empresas, yo creo que algo positivo que me pregunta, en el cuatrienio pasado se le subsidió a pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico un sistema solar y eso fue muy bueno porque ayudó a muchas empresas a reducir su costo energético y a tener más estabilidad. Pero el dinero que había para placas solares para que no pagaran estos chavos, lo eliminaron porque Trump no cree en eso. Claro, pero lo importante es que sepamos que para la vida moderna que todos tenemos, en un país tan caluroso, donde los inviernos, las navidades no son frías como en Estados Unidos, se necesita aclimatización y eso es energía. Claro. Y, igual medicamentos, pero también en las industrias, un minuto sin electricidad es dinero perdido. Trabajadores que probablemente no van a cobrar, pero también una economía que se detiene. Claro. Y vamos a extrapolar eso al sector turístico, porque Puerto Rico es una isla muy bendecida, con muchas playas y muchas atracciones que hacen que personas del extranjero nos visiten. ¿Qué le estamos brindando tanto que se gasta en promociones para atraer esas personas que vengan a Puerto Rico sin electricidad? Miren cómo estuvimos después del verano con esa avenida Isla Verde llena de tanques de agua. El 31 de diciembre del año pasado, un sopetazo el 31 de diciembre. Yo hice un estudio donde medí qué pasa en la economía de Puerto Rico cada vez que hay un aumento en el costo del kilovatio. Y hay dos cosas. Número uno, aumentan los precios de las empresas y número dos, se reduce el número de empleo y hay hasta quiebra de algunas empresas dependiendo del aumento. Así que si bien es cierto que Luma puede seguir pidiendo quiero más dinero, por otro lado van a haber un impacto, van a haber empresas que van a decir no puedo más con este costo energético, sobre todo empresas que tienen márgenes de ganancia bajos y por otro lado los consumidores van a decir bueno, si me sigues apretando por aquí pues voy a tener que consumir menos acá. Hace poco alguien me preguntaba por qué hay poca gente yendo
yendo a una feria de machinas que hay aquí. Y le digo, bueno, si tiene el bolsillo apretado pagando aranceles, pagando esto, dice, pues tengo que recortar por algún lado. Lo mismo va a pasar con los restaurantes, con todo lo que tenga entretenimiento. Es que usted hizo un estudio y hay información. La información está ahí, los estudios están ahí, pero a veces parece que tanto el Estado o la Junta de Supervisión Fiscal, que contrata gente a veces que no son ni de aquí, están un poco a espaldas de lo que los economistas locales que viven aquí, que sufren el país, están diciendo que es lo que están viendo. Sí, ¿Cómo usted se siente como economista con relación a esto? Pues yo me siento que la Junta de Control Fiscal ha sido un gran fracaso, una gran decepción. Aquí pensaban que venía a limpiar la casa, nunca lo hicieron. A poner la cosa en orden y... Ni un solo caso de corrupción han encontrado, mientras aquí el FBI ha metido preso a muchísimos alcaldes, no han recortado gastos, los asesores que tienen más caros de los que contrata el gobierno local. Yo creo que la Junta de Control Fiscal ha sido parte del problema. Resolvieron la quiebra del país, que era una quiebra altísima, eso lo adelantaron. Pero sin reformas estructurales. Pero resolvieron la quiebra. Y sin mover la economía, que era parte de su propósito. O sea, la ley promesa... Nunca pusieron desarrollo económico. Por El eso, desarrollo económico tenía que estar ni dentro definieron los servicios El esenciales. desarrollo económico es parte de la responsabilidad de la Junta de Por eso, Supervisión Fiscal. la ley promesa se lo pone a ella. Pero aquí hay un problema que es más grande que la Junta, que nos toca, que lo tiene usted, licenciada, que lo tiene Caraballo, que lo tiene Maldeli, que lo tiene Limani, que lo tiene Jonathan, que lo tengo yo, que lo tienen ustedes. Y es la gravedad del asunto que nosotros pagamos. Y eso sí que puede estar en manos del gobierno. Los impuestos más altos, tanto para contribuyentes como para las corporaciones, y el IVU más alto de este continente. ¿Cómo vamos a salir del hoyo con una circunstancia así? Y no solo eso, Carmen, con ese panorama ni siquiera tenemos un efecto que se atiende el efecto inflacionario en los procesos contributivos. Entonces, eso sí que es que tenga flexibilidad y de cara al 2026, se habla de una reforma contributiva y se habla, pero como Carmen puntualiza, nuestro sistema contributivo es confiscatorio para el individuo, confiscatorio para las empresas. De cara al 2026, ¿cuál debería ser la ruta que siga Puerto Rico, particularmente el gobierno, en términos de la legislatura y la gobernadora? Bueno, la Junta de Control Fiscal se ha opuesto a una reforma contributiva que les baje los impuestos a los que vivimos en Puerto Rico, a las corporaciones, a los consumidores, diciendo pues que eso va a tener un impacto en el fisco. Lo que no dice es que hoy estamos pagando más impuestos que hace 2 años. ¿Por qué? Se están pagando cerca de 200 millones en impuestos a las ventas por internet, que antes no se cobraban, que ahora sí se están cobrando, y se está entrando dinero al fisco a través de los aranceles. Los aranceles es un impuesto a la importación. Cuando esa mercancía viene de un país extranjero, antes de levantarla del muelle hay que pagar un arancel. Eso eventualmente lo paga el consumidor, y ahí está el gobierno de Puerto Rico recogiendo cerca de 285 millones. Así que cuando sumas el impuesto al internet y los aranceles, ahí tienes casi 500 millones de dólares que deberías entonces darle un alivio por otro lado. Utilizarlo para financiar la reforma, por ejemplo. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes como organización en cuanto a la reforma? Y no sé si de llamarle reforma o enmiendas técnicas al actual Código de Rentas Internas que tenemos, porque hay una reforma, por lo menos yo entiendo que es otra cosa. Es que no hay dinero para pagar. ¿Cuáles deben ser esas expectativas en esta reforma si es que finalmente se presentan esas enmiendas? Y si se prende, se aprueba. A principio de año se creó uno de los famosos comités que era el encargado de buscar y planificar una reforma contributiva en Puerto Rico. Puerto Rico necesita contar con una reforma contributiva nueva y eficiente. Hace 11 años que tenemos la anterior, desde el 2009. Y que no entró en vigor completamente porque nunca se pudo financiar la parte final. Porque no se pudo financiar correctamente. Parcho no se puede. El Código de Rentas Internas en Puerto Rico está lleno de parchos que restringen la capacidad de los empresarios operar, restringen la capacidad de Puerto Rico tener un desarrollo sostenible y restringe el hecho de que Puerto Rico pueda salir del atolladero. Y bajar el IVU, ¿qué efecto tendría, Caraballo? Que bajen el IVU, que es el más alto del continente. Definitivamente, el IVU es un impuesto regresivo que lo pagan más los que están en las clases más bajas, las personas retiradas, las personas madres solteras, lo pagan en una proporción mayor que los demás, así que eso, si ustedes recordarán, eso primero vino al 7% y dijeron, no, esto por ahora, después lo subieron al 11.5%, no, por ahora es que ya llevamos demasiados años con esto. Yo propongo que se baje por lo menos al 10%, y ese 1.5%
tiene que venir entonces de lo que son los nuevos recaudos que tiene el gobierno a través de los aranceles, de las ventas por internet y de una reforma a la ley 22, que ahora es el capítulo 2 de la ley 60, estas personas que vienen del exterior que no estaban pagando nada en ganancia de capital, ya hay un proyecto de ley para aumentar eso y ese nuevo recaudo tiene que venir entonces. Aunque ese proyecto de ley que es el 505 que busca subir un 4% esa ganancia de capital, sin embargo se ha trascendido que eso es para pagar el efecto que va a tener una reforma contributiva en Puerto Rico, pero Puerto Rico necesita incluso más, por eso es que se ha propuesto que ese 4% se suba incluso hasta 7%, con el requisito de que se invierta, de que esas empresas... Pregunta cortitita, ¿el 2026 va a ser tan malo como ha sido económicamente hablando el 2025? Vamos a dejarlo ahí, que nos conteste luego vamos, tenemos que hacer ahora una breve pausa, usted no se despegue porque regresamos con más de esta edición especial de Directo y Sin Filtro. Y continuamos con esta conversación. Carmen tiró una pregunta buenísima. Carmen, repítesela. Es una pregunta sencilla. El 2026 promete ser mejor que el 2025, que partió a medio mundo por la mitad, que la gente no empata a fin de mes, que no sabe, cada vez compra menos comida y menos medicina. Bueno, el 2025 en Puerto Rico estuvo marcado por el inmovilismo, la falta de ejecución del gobierno local. Casi todos los impactos que hemos visto han sido de decisiones a nivel federal. A nivel federal, en el 2026, pues se acercan las elecciones de medio término. Ya Donald Trump está, como dirían en la calle, fildeando hacia atrás. Está notando el descontento que hay, incluso dentro de su movimiento MAGA, por estos aranceles y por otras malas decisiones que se han tomado. Así que siempre hay que mantener la esperanza. Mi esperanza es que estos aranceles pues vayan poco a poco reduciéndose, aunque pues ya vimos en la primera administración de Trump que permanecieron, y a nivel local ojalá que se empiece a ejecutar más, que se pare un poco esta guerra interna que se tiene dentro de un mismo partido, que es el que está dominando ahora, y se pongan de acuerdo en unos temas, aunque sea mínimos, para poder adelantar un proyecto de crecimiento económico para todos. Margaret, ¿cuál es el vaticinio de usted para el sector comercial en este próximo 2026? Ciertamente tuvimos un 2025 marcado por el vaivén. Tenemos unos aranceles, esos aranceles suben, bajan, lo mismo tuvimos un gobierno federal cerrado, hemos tenido un efecto post-política, post-elecciones que fue intenso y que le hace daño a Puerto Rico. Nosotros esperamos que el 2026 eso se quede atrás, que Puerto Rico, porque hay muchas agendas que necesita Puerto Rico que dependen del gobierno federal, pero hay otras que dependen de Puerto Rico y que son decisiones que se toman en Puerto Rico. O sea, por ejemplo, todos los asuntos de impuestos, todos los asuntos de permisología, son asuntos internos de Puerto Rico que el gobierno federal no incide. Entonces, Puerto Rico debe de dejar de criticar o de ignorar el efecto que tiene sus decisiones locales. Reforma contributiva. Lo que pasa es que yo tengo una preocupación con ser optimista, cautelosamente optimista para el 2026, porque cuando uno escucha, por ejemplo, al presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, y el mismo presidente de la Cámara, Johnny Méndez, que es donde se discutirían muchas de estas medidas de cara al 2026, parecería que están cerradas ya la puerta, por ejemplo, con el tema del impuesto al inventario. No parece que hay Le tiraron con la puerta en la cara. Por eso, no parecería que habría una alternativa para adelantar una discusión. Mira, nosotros felicitamos y queremos reconocer el trabajo que hizo la legislatura, porque por primera vez contamos con una medida, el proyecto 420, que podía haber una eliminación pero en ese sentido, sin embargo, también al final del túnel en el 2026. Bueno, yo soy una persona como acaba de decir, cautelosamente optimista. Me encanta esa expresión y la voy a acuñar, pero queremos seguir siendo cautelosamente optimistas con el tema del impuesto al inventario, porque de hecho somos parte de un comité de trabajo que creó la gobernadora a finales de octubre, que se ha reunido sus 5 veces este semestre, que ya tiene 2 reuniones coordinadas para principios de enero, y que están saliendo soluciones. Lo que queremos es mantener ese optimismo, porque entendemos que cuando uno hace promesas son para cumplirlas. Yo soy como Caraballo Cueto, dejo claro, soy correligionaria de Caraballo Cueto y comparto la visión. Correligionaria porque compartimos la misma religión, no ninguna otra cosa. Yo
cruzo los dedos y me pongo optimista, pero hay que ver, son muchas las variables, porque Trump estará mal ahora, pero de que puede encabullar y volver a tirar, no le quepa duda, ¿sabes? Así que no se puede dormir nadie de ese lado. Y con relación a nuestra audiencia, siempre a mí me gusta, pues obviamente, hablarles con la verdad de cuál es el escenario que tenemos político y económico, pero ¿qué medidas puede tomar el individuo en su hogar para afrontar los constantes momentos de inestabilidad económica que hay en el país? En su casa, ¿qué puede hacer esa persona? Caraballo Cueto. Yo tendría mucho cuidado con endeudarme, sobre todo para entretenimiento. Hay personas que se endeudan para irse de vacaciones, otras ahora en esta época navideña. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de nuestros hijos, lo más que necesitan es tiempo que le dediquemos, más que caballitos de palo. Y yo creo que cuando en estos tiempos de incertidumbre, tener un ahorro no viene mal, y eso es una característica de generaciones anteriores que quizás se ha perdido un poco. Número 2, yo creo que tenemos que ser juiciosos a la hora de comprar. En la medida que nosotros compremos productos locales en negocios locales, dinero que se queda circulando en nuestra economía y genera un impacto multiplicador que al final nos beneficia a todos. Así que en la medida que sea posible, esa sería mi invitación. Y número 3, que no dejen la democracia para cada 4 años. Todo el tiempo nosotros tenemos que exigirle a nuestros candidatos y candidatas que hagan el trabajo. Una vez me contó un legislador que una sola señora, fue a tocar puertas en la legislatura por un problema que tenía en su comunidad, y tanto estuvo tocando y tanto estuvo molestando hasta que la atendieron. Una sola persona. Yo creo que si nosotros nos unimos y reclamamos y decimos, mira, tenemos que, siempre van a haber diferencias entre nuestros líderes. El ciudadano tiene que empoderarse. Correcto, tiene que empoderarse, y hay muchas organizaciones de la sociedad civil que nosotros podemos pertenecer, porque podemos entre todos buscar un proyecto de país. No podemos pretender que el año por arte de magia, el año nuevo por arte de magia cambie lo que queremos ver. Esos cambios los tenemos que nosotros empujar. Y en el sector empresarial, Margaret, ¿cómo pueden ellos también, el empresario, ese pequeño y mediano comerciante que está tratando de echar para adelante? Que es la inmensa mayoría, de hecho. Y que es el motor económico del país. ¿Qué podemos hacer con ello? Mira, Puerto Rico nos toca a todo, no solamente al gobierno ni al sector privado, nos toca al sector privado, al gobierno y a la ciudadanía en general. Todos tenemos que poner de nuestra parte, y los municipios son parte del gobierno, que quiero que lo mantengan presente por unos asuntos de lo que hablamos ahorita del impuesto alimentario. Y no mencionamos los encendidos que particularmente con los gastos, eso mismo iba a decir, la prudencia debe empezar por la casa también. Correcto, la prudencia de gasto. Estamos en unos tiempos de incertidumbre y llama a que uno sea cauteloso con los gastos, no solamente en los individuos y las empresas, sino que también en el gobierno. Nosotros la semana pasada presentamos unos estudios que era medir la confianza, el índice de confianza del consumidor y del empresario, y ciertamente la hipótesis que se tenía a nivel general resultó en la realidad de los resultados, donde tanto los ciudadanos como los empresarios están tomando cautelas en los tipos de gastos que están teniendo, y también en el momento de efectuar esos gastos. Puerto Rico debe continuar. La capacidad del empresario en cualquier nivel, pequeño o mediano, y de las familias de poder generar ahorro, y me corrige el profesor, cada vez se reduce más. Y aquí tienen que haber muchas familias que realmente no pueden ahorrar porque se van en negativo, no les quedan ni 10 pesos, al contrario, se quedan debiendo todos los meses. Estoy mal, profesor. Sí, por más que tú quieras, aquí hay gente que no tiene, yo creo que un poco han perdido esa capacidad. Hay casos y hay casos en nuestro país. Ciertamente tenemos un aumento en el costo de vida que se ha ignorado. Yo todavía no he visto en todo este año un proyecto para reducir el costo de vida en Puerto Rico. Hay factores a nivel federal que también tenemos que exigir al comisionado residente en la diáspora que nos ayuden con esos temas a nivel federal, pero hay temas a nivel estatal. Uno de los problemas que tenemos con el costo de vida es la crisis de vivienda que hay. Se ha disparado el costo de los alquileres, el costo de la vivienda en Puerto Rico, a la misma vez que tenemos más de 200,000 unidades de vivienda abandonadas en Puerto Rico, y no pasa nada. No se hace absolutamente nada. Y no solo se sabe ya todo y no se hace correcto, nada. Y no solo eso, que también incluso la delincuencia en los préstamos personales, los préstamos de auto y el aumento vertiginoso en las quiebras incluso personales. Y es importante, y quiero que el profesor quizás me pueda reaccionar a esto, porque cuando uno ve los números macroeconómicos, quizás Puerto Rico no es que esté tan mal, digamos, el desempleo está bajo, los salarios nominalmente han aumentado, pero a la misma vez
vemos estudios como los de la Cámara de Comercio, que vemos un impacto generalizado en toda la economía. Claro. Digamos, ¿cómo balanceamos una cosa con la otra en ese sentido? Sí, ciertamente estamos ya aterrizando la economía. Antes del huracán María estaba en recesión, estaba en terreno negativo. Viene el huracán María, hay un proyecto de reconstrucción, fluye en fondos federales como nunca antes, luego con la pandemia también, y eso ha hecho que la economía aumentara un poco, pero ya está de nuevo aterrizando y estamos acercándonos a ese punto estacionario, que es que la economía está o no crece o decae. Ese es el sentimiento que tienen los consumidores y las empresas, y yo creo que ese es el momento actual. No hay que esperar tener el agua al cuello para entonces decir qué voy a hacer. Yo creo que este es el momento. Que siempre pasa en Puerto Rico, que esperamos tener los problemas aquí encima. Mi preocupación en las Navidades, y se lo digo al público, y los que están aquí son conscientes de eso, es el tarjetazo. Sí. ¿Usted cree que porque es plástico? Pues el plástico dio el tarjetazo. Y como que no lo sientes. Y estas plataformas de... Llega enero y no sabía. No, y las plataformas de internet nuevas de crédito. La gente no sabe ni siquiera al interés que está esa tarjeta que les regalan en una tienda. Educación financiera para la población. También. Eso es un excelente punto. Cuando la gente, cuando usted está comprando, rápido le dicen, mira, te voy a dar un 15%. Si coge la tarjeta, pero la tarjeta está como a un 20% y termina haciendo la compra más. Sí, pero hasta 35%. Me está preocupando más los Klarna, los Affirm, estas plataformas ahora que uno puede solicitar el crédito rápido. Y que lo que se está viendo en Estados Unidos, no sé si en Puerto Rico se está reflejando igual, pero cada vez más endeudamiento a corto plazo. Ese es un problema también económico, ¿no? Eso es un problema porque por ahí en Puerto Rico dicen que la última la paga el diablo. Yo nunca he visto al diablo en el banco pagándole la cuenta a nadie, ni en el tribunal de quiebra tampoco. Lo va a pagar usted o sus descendientes si usted muere. Así que yo creo que hay que ser bien juicioso con esa tarjeta. Y también hay que ser bien juicioso. Hay muchas personas que me paran en la calle. Mira, ¿qué tú crees del Bitcoin? ¿Debo de invertir en esta criptomoneda? Yo creo que no hay un dicho que dice que si es muy lindo, pues... Para ser cierto, ¿no? Too good to be true. Exacto, pues no es real. Y tú no inviertes lo que tú no entiendes. Así que yo tendría mucho cuidado en estar invirtiendo en... Y con las tarjetas, con el tarjetazo navideño. Sí, no... Eso, cuidado con, hay que siempre leer las letras pequeñas, ver bien lo que estamos comprando a la hora de, sobre todo, de tomar crédito. Conozco personas que no han podido cualificar para una casa por problemas con tarjeta de crédito, y eso es triste. Por comprar 20, 30 dólares, pierdes de invertir en una vivienda, y eso hay que tener mucho cuidado y ser muy juicioso. Y yo creo que tener en práctica eso de que esto está demasiado bonito, quizás no es real, me parece que es una buena medida de precaución. Agradecida de ambos por orientarnos, por hablarnos así, directo y sin filtro, de qué podemos esperar en aspectos económicos para el próximo año. Amigos, y en breve fueron muchos los papelones que discutimos en este programa y hoy vamos a estar escogiendo los mejores papelones del año. Ya regresamos.